Esta es la voz experta. Continuamos con más información en Noticias Morelos a través de Radio Fórmula 106.9 FM. Es un placer que nos acompañe en esta tarde el doctor Iván Rodríguez Patiño. Fórmula por tu salud. Doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, buenas tardes. Saludos a tus radioescuchas y muy contentos nuevamente de estar aquí en el estudio. No se esté rascando, ¿eh? No se esté rascando. Se me hace que ya le picó un mosquito. Efectivamente, y es el tema de hoy. Es el tema de hoy. Vamos a hablar de el dengue. Estamos en temporada de lluvias y pues se han incrementado algunos casos de acuerdo al último reporte por parte de los servicios de salud de pues el estado de Morelos a través de la Secretaría de Salud. Pues se han dado a conocer que en la región oriente sí se han registrado pues estos casos en algunos municipios. Se trabaja y es por ello el llamado que les hacemos a la población en general, porque no únicamente es el trabajo de las autoridades, sino también es desde casa para hacer estos trabajos de descacharrización. Pero para hablarnos qué es el dengue, por eso está aquí el doctor con todos los detalles, con todos los síntomas, con todo lo habido y por haber. Muy bien. El dengue. Y sí, justamente del dengue, y como bien se comenta al inicio de esta charla, la responsabilidad también es de la sociedad y es justamente no tener todos sus recipientes que puedan mantener agua. Hay que comentar algo interesante de este tipo de virus y que obviamente es una enfermedad por vector. El vector o el artrópodo es un mosquito, principalmente es el Aedes aegypti. La parte de las hembras son las que infectan este tipo al humano, esta actividad, pero también tenemos moscos que son de Aedes albopictus y son cambios que va generando ahora sí que la naturaleza y que va haciendo que esto se perdure por todo el año. O sea, entonces podemos tener dengue todo el año, pero va a aumentar en esta época de lluvias y pues obviamente va a generar una reproducción mayor. ¿Qué situaciones? Si viene aquí en las siguientes colaboraciones en las 2 semanas, que existen varias enfermedades que tienen que ver con esta parte de vectores y que son tanto dengue, zika, chikungunya. Hay otras como el paludismo que tiene que ver también con vectores, pero en Morelos tenemos esta circunstancia. Lo difícil que vamos a tener de estas enfermedades son los síndromes febriles. Los síndromes febriles, estas fiebres que dan, a veces es muy difícil hacer el diagnóstico y esa es una realidad por los cambios que pueden tener, la variedad de enfermedades como diagnósticos diferenciales como influenza, infecciones gastrointestinales, de vías urinarias, y solamente tenemos una forma de prevenirnos. Y prevenirnos es evitar que seamos picados por estos mosquitos, pero también que se reproduzcan en esta época de lluvias. La situación que tenemos en Morelos, en estos serotipos, el virus como tal es un virus del dengue. Tenemos 4 serotipos en el mundo. El serotipo principal que vamos a tener en Morelos es el 3, que nos va a generar pues la enfermedad, que es un síndrome febril de primera instancia. Normalmente no hay una relación con algún otro síntoma, o sea, inicia con fiebre, no hay cuestiones de vías respiratorias y sucesivamente otros contagios. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que se pueden ir agregando síntomas que al médico o al profesional de la salud se le hace difícil hacer el diagnóstico clínico. Una parte es la fiebre, puede existir náusea, vómito, en algunas ocasiones diarrea, un exantema, que esto sí se ha vuelto clásico en algunos pacientes, y es ese cambio de coloración, que se genera una coloración roja. Hay comezón también en algunos pacientes, ese rash cutáneo, y vamos a tener lo que son dolores de cabeza, principalmente en la zona orbicular, y tiene que ser en la parte de los ojos, en la parte de atrás. Sentimos que los ojos nos duelen y se van a salir. Que de hecho al momento de agacharse, aumenta. Aumenta este dolor de cabeza. Así es. Me han comentado, pues, sí, porque gracias a Dios hasta ahorita no. Sí, de hecho estos síntomas que estamos mencionando son muy clásicos en la población.
que en ocasiones algunos ya han tenido 2 o 3 infecciones por dengue y ellos ya dicen, creo que es dengue. Lo que sigue ahí es lo más importante en el diagnóstico, es realizar pruebas. Existen ya pruebas rápidas que tienen que ver con proteínas pues que tienen inflamatorias como el NC1 y otro tipo de pruebas que son reactivas que nos van a dar un diagnóstico de dengue. Debemos de tener mucho cuidado porque en los siguientes temas vamos a hablar de Zika y chikungunya, que son muy parecidos los síntomas. Habrá algunas características, pero muy pequeñas, que lo hacen la diferencia. Que creo que hasta el momento, perdón que lo interrumpa, doctor, no se han registrado. No tenemos a veces la evidencia de las pruebas. Porque hasta, de acuerdo a las cifras que han manejado las autoridades de los servicios de salud a través de la Secretaría de Salud, pues no ha habido, se ha tenido 0 casos de Zika y chikungunya. Pero debemos de tener en cuenta que nuestro riesgo, y en muchas de las ocasiones nuestra población mexicana a veces no llega a los servicios de salud, sino se atiende en zonas donde no hay registros y no se mandan a hacer estas pruebas. Y a veces pensamos que esta proliferación de estos mosquitos se da en agua sucia, ¿no? Por ejemplo, en estos estanques o albercas abandonadas o que hicieron la fosa en un terreno y que está ahí el agua verdosa. Y no es así. No es así. Se da en agua limpia. Así este tipo de mosquitos se da en agua limpia. Por ello la importancia de que ahorita durante esta temporada de lluvias se realice este trabajo de descacharrización, que es voltea, tira. O sea, hay que limpiar las azoteas y también los patios, porque vamos acumulando cualquier tipo de objeto. Así es. Y ahí se puede hacer este tipo de criaderos. Literalmente donde se hace un pozo de agua limpia, y esto tiene la importancia de por qué es en época de lluvias, es donde va a haber la reproducción masiva de moscos, principalmente la Aedes aegypti, y vamos a tener una situación que son jardines, que son cualquier tipo de pocillos, trastes, botellas, todo lo que pueda guardar un pequeño o una pequeña porción de agua, de lluvia, se van a diseminar o se van a reproducir bastantes moscos. Y se tienen que atender de manera inmediata. Hay que ir al médico de manera inmediata al momento de sentir este tipo de síntomas, porque incluso el dengue puede causar la muerte. Sí, aquí tenemos una clasificación de gravedad. Se ha manejado desde la Organización Panamericana de la Salud, junto con la Organización Mundial de la Salud. Existe toda una campaña a nivel global de enfermedades de arbovirus. El arbovirus es la familia de este tipo de enfermedades que tienen que ver con vectores, las 3 mencionadas, y el dengue también. ¿Cuáles son lo más importante que se ha trabajado? Es que existe un dengue con una clasificación de gravedad sin datos de alarma. Y justamente lo que mencionamos son fiebres, dolores de cabeza en la parte posterior de los ojos, son algunas cuestiones de dolores musculares, articulares, el exantema, el cambio, puntilleo rojo que puede ser petequias. Y ya a nivel de clínico, laboratorios clínicos, en la biometría hemática vemos cambios en las defensas, los leucocitos bajan. Hasta ese momento podría decir es un dengue sin signos de alarma. De ahí tenemos esta fase que es lo más importante, que es la fase febril, que son los datos que acabamos de mencionar. Y de ahí viene una fase crítica. La fase crítica va a ser entre el día 7, 10, donde para la fiebre, o sea, terminan los síntomas febriles y viene o puede ocurrir un descenso drástico de las plaquetas que termina la fiebre de 2 a 3 días. Y esa fase crítica es donde debemos de tomar también la biometría hemática nuevamente, ver cómo están los leucocitos, ver cómo están las plaquetas, y en ese momento podemos comentar que es un dengue ya con signos de alarma. ¿Qué otra variedad o importancia tiene este tipo de padecimientos? Es que justamente los riesgos de generar una hepatitis por dengue, hemorragias internas y que no se visualizan. Entonces debemos de tener en cuenta que
un paciente que tiene dengue hay que tomar la temperatura, hay que tomar la presión arterial, porque la hipotensión también nos está hablando de riesgos. La deshidratación por el manejo de las fiebres, la parte que vamos a perder líquidos es muy importante. Uh-huh. Los datos que nos van a sugerir y que nos van a poder entre que si es domiciliario o es hospitalario son los datos bioquímicos, que tiene que ver con el hematocrito, tiene que ver con los leucocitos, con las plaquetas, y muchas de las ocasiones que nos ya da un parámetro que se tiene que hospitalizar el paciente es que la parte hepática, o sea, el hígado, empieza a tener un daño importante y continuar ya esos aspectos en el hospital, porque se puede volver un dengue grave, donde puede generar ya daños importantes, como lo que hablamos ya, el hemorrágico, que son cuestiones que son de más riesgo y es donde puede fallecer la persona. Pues hay que tener mucho en cuenta, en caso de presentar síntoma, acudir de manera inmediata al centro de salud para recibir pues esta atención, no automedicarse, porque hasta puede salir contraproducente con el uso precisamente de antibióticos y si se tiene dengue. Sí, es no utilizar, la recomendación es utilizar únicamente paracetamol. Es lo único que se debe utilizar. Pues el tiempo se nos terminó. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana con estos temas de síndromes febriles por vector. Pues muchísimas gracias. Es el doctor Iván Rodríguez Patiño, Fórmula por tu Salud. Hacemos una pausa, ya continuamos.